Miriam Arabián Coutelén bajará la cortina panista en la Delegación de Desarrollo Social. La delegada considera que en estos últimos años se ha habido avances. Con una sonrisa franca nos recibe y nos habla de las políticas de desarrollo social. Nos da su punto de vista respecto al Partido Acción Nacional y nos platica sobre sus futuras aspiraciones. También nos habla y con un brillo humano en sus ojos nos dice cuáles han sido sus momentos más difíciles y sobre todo el sacrificio que la política exige en la familia. Escuche la entrevista en Moviendo Ideas. Primero que nada, comentarte que el proceso de entrega-recepción está reglamentado por un decreto que se publica a finales del 2011, en donde establece perfectamente cuáles son los lineamientos, cómo hay que entregar, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, etcétera, ¿no? Eso es en cuanto a lo que corresponde a un orden en la entrega-recepción. Estamos hablando de 6 años, donde sobre todo en el área de desarrollo social hubo un crecimiento importante, hubo programas nuevos, entonces la parte de tener todo perfectamente bien documentado y ordenado, pues es muy importante para el proceso de entrega-recepción. Está la parte también de informar qué se logró durante estos 6 años con las políticas públicas que se estuvieron aplicando en el estado de Puebla, en qué municipios se invirtió cuánto, se invirtió qué, cómo funcionó, qué resolvió, qué indicadores se estuvieron trabajando, qué resultados se obtuvo, y pues naturalmente la parte también de asegurar que algunos de los programas que necesitan continuidad puedan tener esa continuidad para lograr el objetivo principal, ¿no? Tenemos que recordar que como la pobreza se está midiendo a partir del 2008, de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social. Cuando hablábamos de pobreza antes del 2008, hablabas únicamente de ingresos, no se estaban considerando, como la ley lo establece, los derechos sociales. Tú puedes tener gente que tiene mucho dinero, ¿no? O que recibe en un momento dado un ingreso, sin embargo no tiene resuelto por el lugar donde está viviendo, etcétera, sus derechos básicos. Entonces, a partir del 2008, como resultado de esta ley, empieza una medición seria, que es una de las aportaciones más importantes de este sexenio o de estos, digamos, 12 años de gobierno a lo que es el desarrollo social, es la medición. Empezamos a medir y ¿qué vemos? Que del 2008 al 2010 Puebla sí tiene un avance importante en lo que es el rezago. Y esto pues se debe mucho a los programas federales. Sin embargo, pues no lo suficiente como para salir, aunque sí pasa del tercero al cuarto lugar. Sin embargo, el rezago es tan grande que pues no es suficiente un sexenio para poder ver, o 2 años en este caso, que es lo que se mide, para poder ver los resultados que queremos en el combate a la pobreza y en el desarrollo social. Pues lo que pasa es que tiene que ser una política integral, ¿no? La política económica tiene que estar relacionada a la social. Para tener una política económica que beneficie a todos los ciudadanos, es necesario tener esta política social que apoye a todos a tener la igualdad de condiciones, un ejemplo, o igualdad de oportunidades. Y luego la calidad de la educación es otra parte importantísima para hacer que la política económica llegue a todos. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? En los años, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, tienes una expansión brutal de empresas americanas que vienen a establecerse a México. Sin embargo, lo que contrataban era mano de obra muy barata, ¿no? Muy barata, claro. Ahí tú vas a tener una disminución brutal del desempleo. Sin embargo, el ingreso de las personas era muy limitado, las condiciones de trabajo muy precarias, y además hubo daños importantes a
al entorno, al medio ambiente por estas empresas, ¿no? Pero ahí estás teniendo un desarrollo económico, estás generando empleos, ¿no? Ciudad Juárez es uno de los mejores ejemplos para mí de lo que ocurre con una política económica como la que tuvimos en la época de los 90, 94, donde lo que haces es exactamente generar muchos empleos, pero pésimamente mal pagados, sin seguridad social y con un desequilibrio natural brutal. ¿De qué se trata o qué se pretende con lo que estuvo haciendo este sexenio el presidente Calderón o los gobiernos del PAN? Es buscar exactamente un desarrollo económico, pero que beneficie a toda la sociedad. ¿Y cómo va a suceder eso? Cuando puedas tener empleos donde la gente pueda ocupar las posiciones mejor pagadas, donde tengas mano de obra calificada o donde tengas gente con conocimientos, como está ocurriendo ahorita en Querétaro. Si tú ves Querétaro en la época en que estuvieron los gobiernos del PAN, no sé cómo esté ahorita, ves verdaderamente un desarrollo que estaba comparado con cualquier país, con Canadá, con Estados Unidos, no nada más por sus porcentajes o por sus niveles de desarrollo del PIB, sino también por la calidad de la industria y la calidad de mano de obra. Tienes muchos jóvenes que han estado migrando hacia Querétaro porque están instalándose empresas que están fabricando motores, que están fabricando aviones, que están fabricando computadoras, etcétera, ¿no? Igual que está pasando en Jalisco, etcétera. Esa es la economía que quieres. Sin embargo, eso no lo vas a lograr si no tienes un equilibrio o un complemento, primero de una economía sana, como tenemos, sin inflación, con un crecimiento pues muy pequeño, porque faltan, sobre todo la reforma, para mí la más importante, y que es la que vincula a la economía con el desarrollo social, que es una reforma a la Ley Federal del Trabajo y una reforma a pues lo que es pensiones, todo lo de seguridad social, que se quedó era una muy buena reforma cuando se hizo, era una buena ley cuando se llevó a cabo. Sin embargo, es como ese traje que quedó chiquito y que el niño fue creciendo y que se tuvieron que empezar a parchar con programas como 70 y más y todo para subsanar esa falta de reformas, sin embargo atender los derechos sociales de la población. No sé si me explico. Entonces, lo que tendría ahorita, lo que falta es esas reformas, eso que vincule a una política económica que ha tenido estabilidad, una política social que ha tratado de dar igualdad de oportunidades, que sin embargo necesitas hacer ahorita este puente, que son estas reformas a la ley, que puedan hacer que verdaderamente todos disfruten de los derechos sociales. Pues mira, son muchos factores. Primero, para mí, uno de los principales fue el que en el 2000 no se estableció verdaderamente una línea diferente no se hizo o no se dio un parteaguas entre antes del 2000 y después del 2000. Se siguió una dinámica que se venía arrastrando ya del último sexenio, y te lo puedo decir específicamente en la Administración Pública Federal, que quien es al final quien aplica toda la parte o quien es el que hace realidad pues, todas las políticas, tanto federales, estatales, municipales, ¿no? Y te hablo a nivel federal, por ejemplo, no hubo un cambio, una reestructura a fondo de la Administración Pública Federal. Sí se avanzó mucho en el tema de transparencia, en crear a la Secretaría de la Función Pública, en darle otro enfoque, en capacitar. Sin embargo, se debió de haber hecho, desde mi punto de vista, ¿no? Cambios drásticos en muchas de las formas que se estaban llevando a cabo los procesos, en la forma en que estaban organizadas, en este caso, por ejemplo, las delegaciones, las mismas secretarías, haber hecho algún tipo de coordinación mucho más fuerte entre las diferentes secretarías para tener un mejor impacto. Se delegó mucho con los convenios en gobiernos que sabíamos, ¿no?, que no estaban usando los recursos que estaban etiquetados para ciertas cosas y no se tomó acción.
teníamos una Cámara también de Diputados que no pedía cuentas a gobiernos locales en cuanto a la aplicación de los recursos. Entonces, pues mucho de esto que se estaba logrando a nivel federal no se tradujo en un impacto en el bienestar de las familias en muchos de los casos, ¿no? Y no estoy hablando nada más, por ejemplo, te pongo 2 ejemplos. En el tema de desarrollo social, el programa de estancias infantiles, que es un programa que se opera directamente con esta nueva enfoque de la política social de generar empleos más que burocracia, en donde tú capacitas personas que sean dueñas de su empresa, que es la estancia, y que muchas han crecido a hacer escuelas, etcétera. Estás generando ahí una política social que está no nada más económica, sino también de desarrollo para los pequeños, de apoyo a las madres trabajadoras, pero directamente con el beneficiario, y ha sido una política muy exitosa. La gente sabe que es el gobierno federal, la gente está agradecida, hay capacitación, etcétera. Sin embargo, tienes otras muchos que se han operado a través de los gobiernos locales, y estoy hablando de gobiernos locales que venían ya con una inercia del pasado, que no se han traducido en beneficio en la comunidad. Esa es otra de las razones que yo creo que no tuvimos el éxito. Hablo desde el punto de vista de la política social. Luego, desde el punto de vista del partido, faltó, siento que mucha capacitación, mucho paralelismo en fortalecer las estructuras del PAN con gente que estuviera afín a un proyecto, a unos principios, y nos perdimos un poco en el afán de ganar elecciones sin hacer el trabajo que nos correspondía desde la base. Entonces, vente acá porque tú traes arrastre, tú tienes estructura, y luego un tercero, que no se rompieron el corporativismo, que sí es muy fuerte, que sí tiene un impacto muy fuerte en las decisiones que se han tomado desde la política social, económica, etcétera, ¿no? Entonces, esos son algunos, naturalmente, de los factores que yo veo que hicieron que la población no viera un mayor beneficio, ¿no? O dijera, queremos refrendar el tema de Acción Nacional. Pues mira, yo creo que dentro de un proceso electoral, llámale lo que llame, o sea, del partido que sea, o sea, es de la naturaleza humana, hay traiciones, también hay traiciones de otros lados que apoyan a algunos candidatos. O sea, lo que te quiero decir que no nada más se dieron traiciones en el partido y en el otro. Yo creo e insisto, lo que vimos es esa falta de identificación o de compromiso, ¿no?, de muchos de las gente que está dentro del mismo Partido Acción Nacional, que están entrando con otras intenciones de ganar el poder por el poder, sin aplicar verdaderamente los principios y sin tener una identificación verdadera con los principios del Partido Acción Nacional. Pues hay de candidatos a candidatos, ¿no? Pero respecto al presidente, hay candidatos a candidatos. Mira, yo creo que naturalmente se tiene que revisar a fondo. Yo sí creo que hay que hacer una modificación a los estatutos. Sí creo que hay que pedir cuentas a quienes están enfrente del partido. Pero esto se tiene que hacer con mucho cuidado. Yo dejaría esta decisión a quienes están dentro de el CENT, el Comité Ejecutivo Nacional, dentro de quienes son consejeros, que es una de las funciones importantes que tienen. Yo respaldo lo que sea o lo que pueda garantizarle al Partido Acción Nacional continuidad, lo que le pueda garantizar una estructura mucho más fuerte, una modernización de mucho de las campañas internas, o sea, de los estatutos de selección de candidatos, que para mí ha sido uno de los problemas más grandes que hay dentro del partido, y pues ver qué pasa el 11 de agosto, ver qué es lo que ellos dicen, qué consideran ellos
que es mucho mejor. Yo no tengo toda la información para decir está bien acá o está bien acá. Yo no estoy dentro de ese proceso. Lo que te digo como militante del Partido Acción Nacional es que estamos en un proceso de, no diría yo de transformación, sino de ajustes, ¿no? De reflexión, pues como le llaman, pero que son ellos quienes están tomando estas decisiones, quienes deben evaluar qué es lo que más nos conviene para salir fortalecidos del proceso. Pues mira, como lo hemos estado diciendo, hay que hacer un proceso de reflexión, pues por todo lo que hemos estado platicando en esta entrevista. El escenario no es sencillo. Yo creo que no se vale ahorita ni para el Partido Acción Nacional ni para los poblanos el que alguien se encapriche, se emberrinche y voy contra lo que sea, destruyendo lo que sea mi paso con tal de llegar a una presidencia municipal. Yo creo que hay que hacer, como lo estamos haciendo, primero evaluar qué se necesita para Puebla, qué quiere Puebla, qué podemos ofrecerle a Puebla, y en base a eso, en esta vez, buscar el mejor perfil, que tenga alianzas, que tenga apoyo de la sociedad, pero también de otros grupos, que verdaderamente pueda dar una lucha en serio, que no necesitemos comprar votos para ganar, sino que sea un proceso de convencimiento al ciudadano, de apertura, de involucrar a los ciudadanos para que podamos tener pues, la mejor elección, ganar la presidencia municipal, mantener esa presidencia municipal y poder verdaderamente reivindicarnos con los poblanos. Ahorita actualmente se está haciendo un muy buen trabajo de parte del alcalde, no es, y, insisto, suficiente por los rezagos que se tenía, por los problemas que hay, pero no nos podemos ya dar el lujo aquí en Puebla de estar jugando con esos temas. Yo creo que se viene una situación en el país complicada, ¿no? Complicada por todo lo que estamos viendo, por el proceso de transición complicado, por la situación internacional, y que lo que menos podríamos hacer es poner en riesgo, la verdad, una administración municipal, regresarla al partido revolucionario, bueno, al partido opositor, ¿no? Sino asegurar que tenemos lo mejor de proyecto, de candidato, no lo que nosotros creemos, sino lo abierto al ciudadano, pues para poder mantenerla y desde ahí poder construir una reivindicarnos, ¿no? Con los poblanos y demostrar que sí podemos gobernar, que gobernamos mucho mejor y que podemos sacar adelante una de las ciudades que tiene más potencial en todo el país, pero que al mismo tiempo tiene la mayor desigualdad en todo el país. Mira, ha habido muchos momentos difíciles, creo que ahorita reflexionando todos se ha aprendido algo, en unos he ganado, como bien dices, en otros se ha perdido, sin embargo en todos como persona, pues para mí ha sido un aprendizaje, soy otra persona totalmente diferente a cuando entré en esa campaña en el 2002, a lo que ahorita 10 años después. Agradezco mucho de verdad y lo digo de todo corazón la oportunidad de haber estado participando en el gobierno federal. Primero desde la Diputación para mí fue algo extraordinario esa experiencia, el ver cómo funciona la Cámara de Diputados, cómo se mueven, ¿no? Todos pues las diferentes, ahora sí que quién manda en dónde, ¿no? Cómo haces el proceso de aprobación, etcétera. Luego, pues a través de la coordinación de delegaciones, que creo que fue con esta delegación una de mis etapas favoritas en el gobierno federal, y de aprendizaje. Difícil la campaña del 2009, fue muy complicada, ¿no? Yo no estaba al 100% convencida de que, ¿me entiendes?, de qué era lo que tenía yo que hacer. Fui, lo hice, sí quería, ¿me entiendes?, pero no con el mismo ímpetu. Y yo creo que quien es un candidato tiene que estar convencidísimo, tiene que tener
la fuerza, insisto, el respaldo, etcétera, ¿no? Entonces, el 2009 para mí esa campaña fue muy complicada, muy difícil. Es yo creo que el momento más difícil, y naturalmente después, antes de salir del gobierno, cuando pido licencia en el gobierno estatal, por esto, sobre todo porque pues fue algo totalmente inventado, ¿no? Y que, bueno, te deja cuestionándote cómo algo que ni siquiera sucedió, que se inventó, puede terminar en lo que terminó, y pues sí tener su implicación en la imagen, ¿no? Mucha gente se quedó con la percepción de que algo había sucedido malo, o sea, como decía yo el otro día, se hace mucho escándalo en el momento de que se inicia, pero nunca cuando dicen eres totalmente inocente, puedes regresar a tus labores, ¿no? Entonces, ese periodo también fue muy complicado. Que sigo convencida del potencial que tiene este país, sigo convencida de que el problema más grande que tenemos es la corrupción, y sigo convencida que el camino debe de ser el reforzar las instituciones, el incluir a todos, o sea, la exclusión que han vivido, por ejemplo, los indígenas es verdaderamente impresionante, ¿no? Lo seguimos viendo ahorita. Yo creo que tenemos que llegar a un país, y uno de los indicadores importantes va a ser cuando nadie venda su voto. O sea, no debemos de parar, debemos de seguir luchando. Si ahorita ya se cuentan los votos, que ha sido una cosa pues importante para México, la siguiente lucha es hacerle ver a los mexicanos el valor del voto, el que mientras haya alguien que por 100, 200, 500 pesos venda su voto, no hemos hecho la tarea como país. No hemos logrado transmitir que la libertad, que la participación son importantes, y que el decir toma 20 pesos y te doy un cheque en blanco para que manejes miles de millones de pesos, algo no está funcionando. Si la pudieras graficar casi, iría en el mismo sentido de las crisis, ¿no? En los momentos de crisis muy difíciles. Por ejemplo, para mi familia la campaña de 2009 fue muy complicada, ¿no? Ahí sí mi relación fue difícil con mis hijas, con mi esposo, ¿no? Sobre todo porque pues, económicamente yo invertí lo que había yo ganado, ¿no? Entonces, y luego también en este proceso no querían que regresara yo a la política, después de lo que sucedió en el 2011, ¿no? Y bueno, ya empiezan también a entender por qué en un momento dado tomé una decisión que, aunque pues, las consultas a esa edad, dices sí, pero no sabes lo que implica, ¿no? Y pues también para mí es importante transmitirles que parte de lo que en la vida se quiere hacer o se quiere lograr implica también otros sacrificios, ¿no? Aunque muchos piensen que estás en la política o quieran decir que estás en la política porque te quieres beneficiar, en mi caso, la verdad, sí me gusta muchísimo el trabajar en el tema de desarrollo social, y he dado mi tiempo, he dado todo lo que tengo, incluso sacrificar parte de la familia por esto, y es también una enseñanza para mis hijos, el ver que cuando tú quieres algo, todo cuesta. Cuando tomas una decisión, estás sacrificando algunas cosas. Sin embargo, pues el haberme hecho sentir bien a mí ahorita, bueno, durante estos años, pues ellas también se sienten bien con esa parte, ¿no? Y el aprendizaje, y estamos otra vez como familia fuertes, pues muy cerca de mis hijos y de mi esposo.